Señor Dios, damos gracias por este lindo día de vida. Señor, te rogamos que tú hables a nuestros corazones, que Señor le des paz al corazón afligido. Señor, que vengas a la vida del que todavía no te tiene, Señor, el que no te conoce. Muchas gracias, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en un tiempo yo trabajé en el Consejo Municipal de Deporte de Zapopan y me pedían que yo fuera con los del ejército porque ellos habían hecho el sorteo para el servicio militar. Si te tocaba bola negra, pues la libraste, nomás llegabas a la cartilla y ya está. Pero si te tocaba bola blanca, te sellaban con rojo, bola blanca. Y tenías que presentarte ahí frente a la explanada, ahí en la explanada está de Zapopan, frente al... frente a la presidencia, exactamente. Y justo a mí me mandaron comisionado para que buscara entre los jóvenes quién sabía de deporte, para que los anotara y ellos mismos sirvieran entrenando a niños. Su servicio militar iba a ser entrenando a niños, ¿cómo ves? Bueno, en fin, la anécdota que te quiero compartir es que estaba yo con otros y había otros militares allí recibiendo a los jóvenes para ver hacia dónde los encauzaban para que hicieran su servicio militar. Y entonces algunos de ellos todavía se daban cuenta que todavía la podían librar, porque si tocaba bola blanca tenías que estar yendo cada sábado. Entonces todavía tenían una posibilidad de librarla. Y llegó uno y les preguntaba al militar que estaba a mi lado: ¿tú qué sabes hacer? Y no faltaba quien decía: no, pues yo sé de mecánica. Ándale pues, y lo ponían así al servicio militar a mecánica. Y llega un muchacho y le pregunta: ¿tú qué sabes hacer? Y se queda callado y dice: no, pues nada. ¿Cómo? ¿No sabes mecánica? No. ¿Hojalatería? No. ¿Plomería? No. ¿Electricidad? No. O sea, se daba cuenta el sargento, este quiere zafar. O sea, ¿a dónde lo vamos a mandar si no sabe hacer nada? No, muchacho, que Dios te ayude, dice. Y así nomás lo mandó donde pudo. O sea, se quedó tan cerca, pero en realidad quedó lejos de zafarse. Pensaba que él iba a librar, pero el militar se encargó de meterlo. Llega otro y le preguntan: ¿tú qué te dedicas? Soy maquillista, dice. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Le dice: yo no puedo estar viniendo los sábados porque yo trabajo y viajo mucho, dice, por mi trabajo. Pero a ver, ¿cómo es eso de maquillista? Y el muchacho como que no se animaba a decirlo, ¿no? Trabajo en una funeraria. Dice. Ah, caray. Y entonces el sargento: muchachos, vengan. Y todos los militares llegaron corriendo. A ver, platícanos. No, es que yo tomo cursos y soy el que maquilla a los muertos así para que se vean bonitos. Y empezaron a hacerle preguntas y ese sí la zafó. Lo dejaron ir. Tan cerca y la libró. Pero el otro no. O sea, por quererse pasar de inútil, lo metieron a fuerza, como quien dice. ¿Ves? Estuvo tan cerca de librarla, pero al mismo tiempo tan lejos. Por cierto, desde ayer empecé mal con la garganta. Por si escuchan que me sale una voz así como de sapo, estilo Berno Albarrán, es por la enfermedad. Ya tomé algo. Andrea, ¿podremos hacerlo? Miren, quiero mostrarles una forma ilustrada, una ilustración de predicar el evangelio válgame la redundancia, de una forma ilustrada. Para ir bien coordinados, Andrea, yo te voy a pedir que veas a las pantallas y yo voy a estar leyendo para que no vayamos a desfasarnos. ¿Sí? ¿Ya los ves allí? Bien. Supongamos que este es el planeta Tierra y vamos a colocar a un representante. Ayúdenme leyendo y tratando de identificar qué dice el texto antes que aparezca. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el representante? Ahí está. ¿No apareció? Ahí va. ¿Quién es el representante de la tierra? Bien, el hombre tiene diferentes necesidades. ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita, a ver qué va a aparecer allí. ¿Sí apareció? Paz. ¿Y qué? Paz a nivel mundial, social, familiar, pero aún más importante, paz a nivel personal. Pero en lugar de paz, ¿qué encontramos en el mundo? Ah, pues ya le regresó Andrea, ¿verdad? Okay. Encontramos tensión, guerras, problemas, presiones, circunstancias difíciles, etc. Otra necesidad que el hombre tiene y busca satisfacer es, a ver qué va a aparecer. ¿Quién se anima? Amor, muy bien. Necesitamos sentir que alguien nos aprecia, nos admira, nos comprende, nos estima. Y también necesitamos a alguien a quien amar, ¿verdad? Pero en lugar de amor, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué va a aparecer? Soledad.
Estamos desesperados, traicionados, incomprendidos, defraudados y con un profundo vacío interior. Sentimos que estamos solos en el mundo. ¿Qué más necesitamos? A ver, aviéntense. Perdón. Necesitamos que las demás personas comprendan que no somos perfectos y que de vez en cuando podríamos cometer algún error sin que por eso nos desprecien y nos excluyan. Y también necesitamos aprender a perdonar para no vivir amargados. Pero en lugar de perdón, ¿qué encontramos? Culpa, ya agarraron práctica algunos. Nos sabemos y sentimos señalados y con el cargo de conciencia de que hemos hecho tanto mal que ni nosotros mismos nos perdonamos o no podemos o no queremos perdonar. ¿Qué más necesitamos? A ver, ¿quién se avienta? Ese doctor. Esperanza. En la vida necesitamos tener esperanza. Necesitamos saber que por más difícil que se nos ponga la vida, siempre tendremos una razón importante para levantarnos con un gozo y alegría que sean más grandes que nuestros problemas. Esto es tener esperanza, el tener la conciencia de que de verdad vale la pena vivir y que siempre habrá un mañana mejor. Pero, ¿qué encontramos en lugar de esperanza? Ya habían dicho tensión antes, temor. Y esta es la razón de que nos cuesta tanto levantarnos cada lunes. Tenemos tanto miedo al mañana que no disfrutamos del hoy y vivimos atemorizados. Esto no es vida. Así que necesitamos y buscamos amor, paz, amor, perdón y esperanza. Ahora bien, yo no tengo la solución de tus problemas, pero conozco una persona que es superior y suprema que sí te la puede dar. ¿Quién será esta persona? A ver, vamos a ver. Ya son muy águilas, ya reconocen, ¿verdad? Dios. ¿Falta uno, Andrea? Ahí está. Dios es quien de verdad puede y quiere darte paz, amor, perdón y esperanza. Quizá tú estás pensando, si Dios es un Dios de paz y amor, perdón y esperanza, ¿por qué tenemos tanta tensión, soledad, culpa y temor? ¿Será que Dios se olvidó de ti y te dio la espalda? La respuesta es no. La realidad es que hay una barrera de separación. Esta barrera tiene un nombre y es posible que al momento de mencionarla te pongas un poco incómodo porque te sientas identificado con ella. Pero te pido un poco de paciencia porque después que te diga su nombre también te daré una solución. A ver, ahí va a aparecer el nombre de la barrera. Ese es el nombre. ¿Qué es pecado? Robar, matar, mentir, deshonrar a tus padres, adulterar, fornicar, etcétera. Dice la palabra de Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más que vernos al barrar, me salió el gallo Claudio. Estamos separados de Dios, no podemos llegar por causa del pecado, grande o pequeño. No obstante, el hombre trata de llegar a Dios a través de hacer buenas obras, pero Dios nos advierte que esto no es posible. Nos advierte que nuestras buenas obras no nos quitan la culpa del pecado. También el hombre trata de llegar a Dios a través de religión. La palabra religión significa volver a unir en latín. Es el intento del hombre por acercarse a Dios, pero no es a través de religiones ni sus rituales que se puede llegar a Dios, sino a través de lo que Él te dice en su palabra y que en un momento más veremos. También el hombre trata de encontrar a Dios a través de filosofía. El hombre intenta llegar a Dios a través de su razonamiento, pero solo ha conseguido confundirse más y con esto tampoco puede atravesar la barrera del pecado que nos separa de Dios. Dios, viendo la incapacidad del hombre de llegar a Él, vino al mundo y se hizo hombre hace casi 2000 años. Nació de la Virgen María, realizó muchos milagros que demostraban lo que Él decía. No cometió pecados, pero el propósito principal para venir al mundo fue salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Desde aquel momento existen en el mundo dos clases de personas representadas en estos dos corazones. Este es de las personas que dicen: yo puedo salvarme a mí mismo, cumpliendo con los rituales de mi religión. Voy a la iglesia cada domingo, rezo, doy ofrendas y limosnas, hago buenas obras. O sea, quieren llegar a Dios a su manera. No confían en Jesús y lo dejan fuera de sus vidas y corazones. Pero tal vez no son religiosos y piensan que con tratar de ser buenas personas les alcanzará para que Dios les perdone. Según la palabra de Dios, estas personas están perdidas. Uno más, ahí está. Pero hay otra clase de personas que tienen este otro corazón. Este otro corazón, ahí está. Han reconocido que necesitan a Dios y han decidido creerle y pedirle que les salve y les reciben en el corazón. Bueno, yo antes tenía este corazón. Iba al infierno. Pero ahora tengo este otro, el que está de aquel lado. Porque hice dos cosas que tendrás que hacer si estás interesado en tu propia vida. La primera es, a ver, vamos con las palabras nuevamente. ¿Qué irá a aparecer allí? Lo primero que tienes que hacer es creer, confiar en Dios y creerle lo que Él te dice. Que necesitas arrepentirte de tus pecados porque tus pecados te separan de Él. Que Jesús murió por tus pecados en la cruz para salvarte y que resucitó. Entonces debes creer. Hay algo más que tienes que hacer. ¿Qué irá a aparecer allí? ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que recibir, llamar a Jesús y pedirle que te salve, que venga a tu vida y tu corazón. Necesitas recibir su regalo de salvación. Lo único que Dios te pide es, entonces, creer y recibir. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy debes tomar esa decisión. No es suficiente que tú conozcas la historia de que Jesús vino al mundo y murió por tus pecados en la cruz. Es importante saberlo, pero también debes creer en Él, debes confiar en Él, debes creerle de verdad a Dios que Jesucristo hizo eso por ti. No es suficiente que lo sepas, porque si nada más lo sabes y no lo crees, estás muy cerca y al mismo tiempo estás muy lejos, tan cerca pero tan lejos. Y ahora te lo voy a mostrar en la Biblia. Esto fue una forma ilustrada con dibujitos para hacerlo un poquito diferente. Pero mira, ahí en tu boletín tienes el tan cerca y el tan lejos, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si tú sabías, hay un programa que se llama, siempre lo vemos a la hora de la comida, Catástrofes, ¿cómo se llama, Marga? Catástrofes aéreas, ¿lo has visto? No, espérame, ahí te muestran cómo sucedió un accidente y cómo se pusieron a investigar el accidente, recogen las piezas del avión y todo eso y determinan cómo sucedió el accidente para evitar que sigan sucediendo esos accidentes. Y una vez estaban mostrando en el 2013 un accidente que pasó en San Francisco. El avión se quedó corto de la pista y cayó y, en fin, no se murieron todos. Una chica descendiente de chinos, que era norteamericana, se bajó corriendo del avión y se desmayó. La libró. ¿Te imaginas que tú puedes decir, sobrevivió un accidente aéreo? Es tremendo. Pero al momento de caerse, justo iba pasando un camión de bomberos y le pasó por encima. No la atropelló, ella estaba tirada. Le pasó por encima con las dos ruedas. 2 camiones, no uno. Tan cerca y tan lejos. qué drástico, ¿no? Pero hay otra ilustración. Lo que te quiero mostrar es esto. También cuando se hundió un barco, se llamaba Londres, en el siglo XIX, se estaba hundiendo el barco, ya sabes, estilo Titanic, se estaba hundiendo. Cuando bajaron los barquitos,
una señora empezó a caminar tipo Jack ¿cómo se llamaba la chica? Y Rose, hacia arriba del barco, y ya era la única. Personas ya habían muerto. Entonces cuando iban pasando con la lanchita le dijeron: señora, se va a tener que echar al agua y nadar un poquito y nosotros lo vamos a subir, pero tiene que lanzarse ya porque el barco se va a hundir y nos va a jalar a todos. Y la mujer estaba: me animo, no me animo, me aviento, no me aviento, me da miedo, aviéntese señora porque ya nos queda tiempo, aviéntese. No se aventó y ellos empezaron a remar para alejarse. No, no se vayan, me voy a lanzar. Se lanzó y ya era demasiado tarde, se hundió con el barco. Tan cerca de la salvación y tan lejos al mismo tiempo. Otro caso es un barco que cayó cerca de la parte oeste de Inglaterra, se rompió contra las piedras. El capitán y su esposa nadaron hasta unas rocas, ya era el atardecer, pero no podían cruzar a la playa porque había un oleaje muy fuerte y corrían peligro de que la corriente los arrastrara y los estrellara contra las rocas. Así que estaban en una roca allí y estaba atardeciendo y empezaba a subir la marea y empezaban a pasar las olas grandes. Y pues dependían que alguien más de la playa los viera y viniera por ellos. Y los vieron. Y se lanzaron en una lanchita por ellos, en remos. Y ya les dijeron: no podemos llegar a las rocas porque si nos acercamos a ustedes, las olas nos van a reventar contra las rocas y contra ustedes. Así que lo que hicieron fue, les dijeron: les vamos a lanzar 2 cuerdas, sujétenlas, átense a ellas y los vamos a arrastrar hacia el barquito, pero estaban pasando olas altas. Ahora, para poderse arrojar, la idea es arrojarse para que la ola también los ayudara a arrastrarlos hacia la lanchita. No sé si has visto eso, pero lo que tenían que hacer es que cuando la ola fuera pasando, la parte alta de la ola, que tú le calcularas y te arrojaras en la parte para que cayeras en la parte alta de la ola, y te llevara. Porque si le calculaban mal, al momento de pasar la ola y que bajaba, ibas a caer en las piedras. Así que a la una mujer, estaba el capitán y su esposa, a las 2 y a las 3, el hombre se lanzó, cayó sobre la cresta de la ola y la mujer no se animaba. Estaba: me animo, no me animo. Cuando aviéntese, espérese, aviéntese. Y la mujer se tardó, se aventó y cayó en la parte baja y se jalaron las cuerdas y recogieron un cadáver. Qué drástico, Rubén, qué dramático, qué Alfred Hitchcock que estás hoy. Tan cerca de la salvación y al mismo tiempo tan lejos, al punto de salvarse por no tomar la decisión de no jugársela, se perdieron. Y este es el caso que vamos a ver ahora. Ahí en tu boletín dice: toda persona debe saber qué necesita para recibir la salvación de Dios. Porque podríamos estar muy cerca de ella, sin embargo muy lejos de alcanzarla. El Señor nos muestra en su palabra la lección de los ladrones en la cruz. Y este puede ser tu caso hoy. Estar tan cerca de Cristo, escuchar tantas veces el mensaje y no te has decidido. Y tal vez hoy sea tu día. Tal vez hoy es el día de lanzarte sobre la parte alta de la ola, porque después ya no hay oportunidad. Ahora, ahorita vamos a leer acerca de los ladrones. ¿Te acuerdas? ¿Saben a qué me refiero, no? Los 2 ladrones que fueron crucificados. Vamos a ver ahorita en un momento más los textos. Son pocos, pero hay algo. ¿Quiénes eran para empezar estos ladrones? Lo que no nos dice el texto. ¿Ves? ¿Alguien sabe cómo se llamaban? ¿Nadie sabe cómo se llamaban? Levántalo, yo sé que sí hay algunos aquí. Levante bien la mano. Dimas y ahí tienes. No aparecen sus nombres en la Biblia. Aparece en un libro, en un evangelio apócrifo de Nicodemo. Cuando lo lees te das cuenta que el texto tiene cosas alucinadas y ahí es donde aparecen sus nombres, pero no existen sus nombres en la Biblia, no nos los dice. Ok, no nos dice sus nombres, no se nos dice de dónde eran, no se nos dice cuál fue la situación que los empujó a ser ladrones o simplemente por gusto le entraron. No se nos dice cuándo escucharon predicar a Jesús. Porque si tú te acuerdas del texto, cuando están en la cruz, ya sabes que, oye, si tú eres, a ver, sálvate. Y el otro, ¿te acuerdas de ese texto, verdad? Ahorita lo vamos a leer igual. Cuando lees el texto te vas a dar cuenta que en ningún momento se le ve a Jesús predicándoles.
O ellos preguntándole a él, no había tiempo para eso. O sea que en algún momento en sus vidas escucharon predicando a Jesús. Y supieron cuando él decía que él era el Mesías y todo lo que tú conoces el mensaje de Jesús. Cuando andaban por allí, tuvieron la oportunidad de acercarse a Jesús y escucharlos. Esa es una posibilidad. La otra es que simplemente cuando iban cargando con la cruz, escuchaban lo que decía la gente. Ahí puedes tomar cuál te gusta más. A mí me parece más lógica la primera. Bien, entonces ellos sabían quién era Jesús. En algún momento lo habían escuchado predicar. Estaban tan cerca. ¿Te das cuenta? Ok, lo que sí nos dice el texto es que no eran buenas personas. ¿Quiénes eran? Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En esto de los ladrones, se me olvidó traer el libro. Estaba leyendo un libro que escribió un abogado del ITESO acerca del juicio criminal, enjuiciamiento criminal a Jesucristo. Y ahí él trata de explicar todo el enjuiciamiento, pero cuando llegan los ladrones, no sabe por qué crucificaron a los ladrones. Porque la ley romana determinaba que los ladrones les dieran de azotes, pero ya sabes, a ellos también se los dieron, aunque no dice allí, devolvieran lo robado y después los dejaban libres. Ellos no, los romanos no mantenían holgazán en una prisión. Les daban una buen escarmiento delante de la gente para que los demás temieran y a este no se lo volviera a antojar. ¿Qué te parece esa? Entonces, ¿ves? Pero ¿por qué entonces crucificaron a estos ladrones? Tienes que escarbarle un poco más. Leyendo en el libro del historiador Flavio Josefo, el de la guerra de los judíos, ahí dice él que a mediados del siglo I, ya la palabra que se usaba allí como ladrón, se usaba también para las personas que eran ladrones, pero que también robaban en los caminos con violencia, con violación y con asesinato. Y la ley romana sí determinaba la muerte para ese tipo. O sea, no eran raterillos, no eran carteristas, no eran simples raterillos. Eran personas muy malas, o sea, salteadores de caminos, así los conocemos. Sí, pero alguno que no está familiarizado con salteadores pensará, ¿cómo que? ¿Verdad? Eran malas personas. También está la posibilidad que hayan sido sediciosos, es decir, personas que andaban tratando ahora sí de levantarse en armas contra el Imperio Romano. El Imperio Romano determinaba que para esas personas era muerte. Y muerte después de ser torturados, como tú lo viste a Jesús. Y también en un lugar público para que fuera de escarmiento a todos los demás. Así que no eran simples ladrones, eran salteadores de camino. Luego dice Lucas 23, 32, dice que eran malhechores. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. La palabra malhechores, te das cuenta que es una palabra compuesta, es decir, dos palabras que componen una. Malhechores, es decir, eran personas que estaban acostumbradas y habituadas a hacer el mal. ¿Me van siguiendo en esto? La palabra malhechor te indica que eran muy malas personas, constantemente haciendo el mal. Eso eran ellos. Esto es importante que lo entiendas por lo que vamos al final, cómo vamos a llegar. Ok, ¿cuál era su situación? Vamos a leer ahí en Lucas 23, 33. Dice, y cuando llegaron, llevaban también con él, es 23, 32, ¿verdad? Llevaban también, Lucas 23, 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para hacer sus situaciones que estaban condenados a muerte. Ok, eso lo estamos viendo poco a poco. Lucas 23, 33 dice, tienes que ir anotando allí, ¿verdad? Yo a veces voy muy rápido. Eran entonces, ¿quiénes eran? Vamos a repasar un poquito. Eran ladrones, en Mateo 27, 38, Lucas 23, 32 dice que eran malhechores. Nada que ver con los Reyes Magos, ¿eh? Viste que de broma decimos cómo se llaman los Reyes Magos, que por cierto no vienen sus nombres tampoco en la Biblia, pero más bien dicen los Reyes Vagos. ¿Sí los conocen los Reyes Vagos? Vagos, no magos, los vagos. Malhechor, va a asaltar y raptar. Ok, nada que ver. Entonces, Lucas 23, 32 eran malhechores. ¿Y cuál era su situación? Lucas 23, 32, condenados a muerte. Ya no había remedio para ellos.
Y Lucas 23:33, ahí lo tienes ya anotado, crucificados. Lucas 23:41 nos dice que ellos, al menos uno de ellos reconoce que está padeciendo lo que merece cuando está con Jesús. Ya lo he visto. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, sabían que si los agarraban, ya sabían lo que les esperaba. Esa era entonces su situación. Ahora, ¿cuál fue su final? Acá es el resumen de todo. ¿Cuál fue su final? Y vamos a leer el texto y vamos a dar unas conclusiones al final. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí lo tienes. Vamos por el resumen. El primero, ahí para que lo anotes. El primero se burló. Cuando le está diciendo, si tú eres el Cristo, está insultándolo, porque la palabra de Dios dice, le injuriaba, se burlaba, lo desafiaba, no porque creyera en él, sino que estaba burlándose de Jesucristo. ¿Sí? Entonces el primero se burló. Ahí tienes el segundo, ofendió a Jesús. Y por último, el primero dice, se perdió. Tan cerca, pero tan lejos. Si no hubiera estado clavado en la cruz, hubiera podido acercarse a Jesús y tocarlo. Tan cerca de la salvación y al mismo tiempo tan lejos. Porque estaba cerca de él físicamente, pero su corazón estaba muy lejos de Jesús. Examina tu corazón, tal vez no sea esa hoy tu situación. Vamos a ver con el segundo ladrón. El segundo, anótelo allí, confesó. ¿Qué confesó? Dice, nosotros padecemos lo que merecemos. Está confesando su crimen, está diciendo que lo merezco. Está reconociendo que está recibiendo lo que merece. Confesó. Segundo, creyó. Cuando le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, ¿qué le está dando a entender? ¿Qué le está diciendo? Tú eres el rey. Cuando ve entonces, creyó. Y por último, cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, clamó. ¡Qué impresionante fe! ¿Cómo es posible que estoy diciendo que tan impresionante fe? Ni los discípulos tenían tan grande fe como ese ladrón. Porque los discípulos, tú viste que salieron de forajidos por todos lados. Acuérdate, la fe tiene un proceso. Todos pasamos por ese proceso. Poco a poco le vamos confiando nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Los discípulos, este ladrón estaba mucho más aventajado que ellos en el acto de creer en Jesucristo. Los discípulos estaban destruidos anímica y emocionalmente, porque estaban viendo a su maestro, a su Mesías, humillado y muerto en la cruz, sabiendo que ellos les habían enseñado que el Mesías cuando viniera iba a reinar, iba a ser poderoso, y habían confiado en eso y conforme a eso vivían. Por eso buscaban los mejores puestos dentro del gabinete del que iba a gobernar. De pronto lo ven allí humillado y no solamente les dolía que sus sueños se hicieran añicos, por supuesto que más les dolía porque lo amaban. Pero estaban en cierta forma lo que estoy diciendo, decepcionados en cierta manera. Esa parte de que yo pensé que él iba a reinar, ¿te acuerdas? Uno de los discípulos dice, ¿te acuerdas los dos discípulos que van camino de Emaús? Que se les acerca a Jesús y ellos no saben que es Jesús. ¿Pero por qué estás así tristes? Y ellos le dicen, pues es que nosotros pensábamos que Jesús era el Mesías y que él iba a gobernar, pero ahora está muerto. Pensaban que iba a reinar. Estaban
desanimados. Sin embargo, este ladrón, ¿viste qué grande fe? Por cierto, es un enorme riesgo que si tú todavía no has confiado en Jesucristo, no te arriesgues más. ¿Has escuchado a personas cuando dicen, pues sí, ya que sea viejo, ya que esté hasta ahí tirado en la cama a punto de morir, ahí me voy a arrepentir y le voy a pedir que me salve? O sea, por mientras yo quiero vivir mi vida en el pecado y todo a darle vuelo a la hilacha. Cuando la gente te dice, ay, cuando sea viejo, ¿quién te dice que vas a llegar a viejo? No es común la frase, vive este día como si fuera el último de tu vida, y está bien, vive con intensidad, pero vive consciente que vive este día como si fuera el último de tu día de tu vida, porque un día lo va a hacer. A veces yo veo ahí memes y la gente comparte, sobre todo los chavorrucos para arriba, los jóvenes tal vez todavía no, pero puedes aprender la lección. Cuando decimos, me acuerdo cuando jugábamos fútbol en la calle, nos caíamos y con salivita nos curábamos, tomábamos agua de la llave, empezaba la lluvia, seguíamos jugando, ¿a poco no? Y no te diste cuenta, una vez que estabas jugando con tus amigos del barrio, no te diste cuenta que ese juego fue el último. No sabías que en uno de esos juegos, cuando estabas divirtiéndote con ellos, no estabas enterado que ese fue el último juego, ¿verdad? Ahora te acuerdas ¿ves? De chavorruco para arriba. Chavos, aprendan la lección. Disfruta a tus amigos y piensa que tal vez el momento que estás jugando con ellos sea la última vez. Entonces, vive tu vida como si fuera el último día de tu vida, porque un día lo va a hacer. Nadie está planeando morirse. ¿Ves? Admirable los que te andan vendiendo esos programas programas, ¿cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama este paquete funerario? El paquete funerario. No, hoy no, la frase típica, es que no tengo planeado morirme pronto. No, nadie. Por cierto, es bueno que te compres un paquete. No sabes cuándo lo podemos, ojalá y nunca lo usemos. Pero no lo compramos para usarlo. Lo compramos siendo conscientes que un día lo vamos a usar. Falleció el padre de un querido hermano y él no estaba, ¿qué hago? No tengo, no te preocupes, usa el mío. Y estaba en el proceso tranquilo, al menos con eso quédate tranquilo ya. ¿Cómo te lo voy a pagar? Tú no te preocupes de eso. Y en eso estaba cuando la tía de él ya le dijo, no, yo hace mucho tengo un paquete, y lo quiso usar con ella. Regresando al punto, levante la mano, ¿quién de aquí está planeando morir? No estoy diciendo que te suicides, o sea, ¿quién está planeando morir? O sea, tú no sabes cuándo vas a morir. Por eso la importancia de ser consciente de que tal vez estás tan cerca de la salvación y al mismo tiempo tan lejos. Qué gran fe de este hombre, de este ladrón. ¿Por qué? Porque estaba viendo morir en humillación al que dijo que era el Salvador. ¿Cómo es posible si está muriendo? Pero él decidió confiar en él. Ok, entonces el segundo ladrón confesó, creyó y clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por último, anótale allí, Jesús lo salvó. Es muy importante que observes lo que le dice. De cierto dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué entendió el ladrón? Porque Jesús le estaba hablando en la dimensión en la que estaban los dos seres humanos que estaban por morir. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Qué entendió el ladrón? No después, no el día del juicio, no después de eso, ese mismo día. ¿Por qué te aclaro esto? Porque hay una religión que no creen que después de la muerte hay vida o hay infierno o hay cielo. No concuerda ese texto con lo que ellos enseñan, así que se les ocurrió poner unos 2 puntos. A ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no está en los textos, no está en los manuscritos. ¿Me expliqué? ¿O no? La palabra de Dios dice claramente que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay muchos textos más que no tengo tiempo para eso porque no es el tema, que claramente dice el Señor. Es más, el apóstol Pablo, ¿qué pensaba acerca de la muerte? Tú lo puedes leer en Filipenses capítulo 1 del 19 en adelante.
Él tenía el deseo el deseo de partir y estar con Cristo, dice. Lee Filipenses 1:19 en adelante. Es decir, el mismo apóstol Pablo pensaba que al momento de morir él habría de estar con Cristo. No tiene que esperar o va a caer en la inconsciencia ni nada por el estilo. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para recibir la salvación de Dios? Lo tienes ahí en tu boletín. Confesar, creer y clamar. Pregunta: ¿el ladrón cumplió con los 10 mandamientos? ¿El ladrón hacía buenas obras para salvarse? Era perverso. ¿El ladrón se bautizó y recibió la salvación? Cumplir los mandamientos no te salva. No estoy diciendo que no intentes obedecerlos, aguas, porque los mandamientos en realidad te muestran que somos culpables. Por eso Dios te provee de un sustituto, porque nos muestra que somos culpables. O sea, obedecemos los mandamientos porque amamos al que está detrás de los mandamientos. Le queremos agradar, pero no para salvarnos. Porque tratar de cumplir con los mandamientos te condena más, porque los mandamientos te dicen que eres culpable. Es que tienes que seguir leyendo. Y al ser culpable, el Señor te provee de un sustituto que muere en tu lugar. Entonces, el ladrón no cumplió con los mandamientos. Segundo, lo que te dije hace ratito, el ladrón no hacía buenas obras, era malvado, era perverso. Con esto tampoco te estoy diciendo que no hagas buenas obras. De hecho, debemos ser intencionales en hacer buenas obras. Le dice Pablo a Tito: en esto quiero que insistas para los que creen en Dios, se ocupen en hacer buenas obras. Pero las buenas obras no te pueden salvar, de la misma manera que tampoco a un criminal, cuando lo llevan ante un juez, nunca se lleva a un criminal ante un juez por haber hecho buena obra. Se le lleva ante un juez por su crimen. ¿Alguna vez te llevaron ante un juez por haber hecho algo bueno? Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que el día del juicio no se consideran las buenas obras para quitarte tu crimen. No existe eso de la balanza. Lee Apocalipsis capítulo 20. Eso de que por un lado Dios va a poner tus pecados y el otro lado tus buenas obras, no existe. Y aun cuando lo hiciera estaríamos fritos. ¿Cuántas buenas obras haces al día? ¿Cuántas veces pecas? ¿Te das cuenta que estamos perdidos? No hay balanza. Y aun cuando estuviera, estamos perdidos. Dice que el día del juicio final las personas van a ser juzgadas según sus obras. ¿Ya ves? Entonces sí, pero sus obras demuestran que son culpables. ¿Ves? Cuando leen eso del juicio, algunas personas que te enseñan, es diabólico esto, que por hacer buenas obras te vas a salvar. Es mentira. Lee lo del juicio, Apocalipsis capítulo 20. ¿Es 20 o 21? Estoy perdido. ¿Ves? Léelo por favor. Dice, es que son juzgados según sus obras. Sí, pues, pero sus obras demuestran que son culpables. Y que Dios es justo y que la condenación de ellos es justa. Entonces, tomando el ejemplo, porque Dios no juega los dados, como decía Einstein, no hace las cosas a lo loco, nos dejó este gran ejemplo. La salvación Dios no te la otorga por cumplir los mandamientos, no te la otorga por hacer buenas obras. La tercera que me faltaba, el bautismo no te salva. Eso de que te sumerjan en el agua, alguna religión piensan que cuando los van a bautizar, bautizan a uno, ahora hay que tirar el agua y hay que lavar bien la tina para que esté limpio y los pecados del otro no te vayan a pegar a ti. Supersticiones. ¿Por qué no bautizamos entonces? Después de creer en Cristo, es un acto de obediencia y es un acto de testimonio de que yo he creído que Jesús murió por mis pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó, y me identifico con Él, por eso me bautizo. Pero eso es posterior a la salvación. Primero eres salvo y después te bautizas, pero no te bautizas para salvarte. Es un error. Mira al ladrón en la cruz, ya quedó claro, ¿verdad? Por cierto, si no te has bautizado, ¿ya confiaste en Jesucristo? Regresando al ladrón, no cumplía los 10 mandamientos, no hacía buenas obras y no se bautizó. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Qué hizo el ladrón para que Jesucristo hiciera eso por él? Creer, confesar, creer
y clamar. Esta es tu oportunidad. Si tú has estado muy cerca y a la vez tan lejos, hoy es el día de salvación. Este es el momento de que tú de verdad confíes en Dios. Ya no por hacer buenas obras, por cumplir mandamientos o por bautismos, sino que esto no es nada, no viene en una sola parte de la palabra de Dios, viene a lo largo de la Biblia. Te puse ahí unos versículos, Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que hace buenas obras no se pierda, mas... están poniendo atención, no te pide buenas obras para que todo aquel que cumple los 10 mandamientos, para que todo aquel que se bautiza, ¿qué te pide Dios ahí? Pero la palabra creer la tenemos muy distorsionada hoy en día. Pues yo creo que sí, estás diciendo duda. Lo que Dios te pide es que tú confíes en Él, que tú de verdad le creas con toda tu alma que de verdad Jesucristo murió por tus pecados en la cruz para salvarte. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí es Juan 3:36? Sí. El que cree en el Hijo tiene. Fíjate en ese tiempo del verbo que tiene. ¿En qué tiempo está? Pasado, presente y futuro. ¿Ves el engaño diabólico que te dice, no, tú haz todas las buenas obras que puedas, cumple con tu religión, y el día del juicio final Dios va a poner la balanza, y cuando se incline, entonces tendrás vida eterna si la libras? No dice tendrá, dice tiene ya, desde hoy. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es muy paciente y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven, pero también nos muestra en la Biblia que nuestras vidas frágiles tienen un límite. No te expongas más, no lo sigas posponiendo. Si eres de los que piensan, pues ya que esté viejo, ay, me voy a arrepentir. ¿Quién te dijo que vas a llegar a viejo? Por eso cada noche debemos caer a la cama, Señor, gracias, viví un día. Vivir al día, agradecidos que vivimos un día más. No lo pospongas más, porque esta puede ser tu situación de estar tan cerca como el primer ladrón y al mismo tiempo tan lejos. Dice entonces Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida. Nadie se quejó, no están poniendo atención. Mira lo que no dice, lo hice a propósito. Yo lo leí, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. No dice así, dice cree al que me envió. ¿Qué diferencia hay? Porque una cosa es creer en Dios, que existe Él, y otra cosa creer a lo que Él dice. ¿Ves? El América es el mejor equipo de México, ¿sí o no? Algunos no me quieren creer, creen que existo yo, pero no me creen a lo que digo. No hay problema, podemos seguir siendo amigos, nadie es perfecto. ¿Ves? Una cosa, tú puedes creer que Dios existe e irte con todo ese conocimiento al infierno. En el infierno no hay ateos, hermanos. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos son creyentes. No sea tal vez esa tu situación. Hoy es el día de salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, a lo que Él dice. No solamente que Él existe, sino a lo que Él te dice. Ya lo hemos visto, que somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados, etc. Cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, es hoy. Tiene vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene vida eterna y no vendrá, ahí sí está en futuro, por el día del juicio final. No vendrá a condenación, mas ha pasado de un estado de muerte a un estado de vida. Hoy es el día de salvación, no lo pospongas más. Si mañana amanecemos y sale el sol, gracias Señor por un nuevo día de vida. Pero esta noche, si llego a la noche, voy a caer de rodillas. Gracias Señor por un día más que me diste de vida. Ahora en Cristo tú puedes decir, gracias Señor, un día menos en la tierra, ¿verdad?
Entonces, haz como el ladrón. Créele al Señor Jesús, confía en Él hoy. Y el Señor te dirá lo mismo que le dijo al ladrón: si hoy fuera tu día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cierra tus ojos, por favor, allí en tu lugar. Vamos a orar. Una vez más te pido que tú le creas a Dios lo que ya hablé, que somos pecadores, que confiemos en Él, que le creamos en Él, que Jesucristo vino y murió por tus pecados en la cruz para salvarte, que fue sepultado y resucitó. Como vimos al inicio en las ilustraciones, creer, y segundo, recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a hablarle a Jesús. Si tú le crees, te pido que lo hagas, créele. Entonces nada más te falta llamarle, invocarle, pedirle que te salve y que venga. Dile algo así, usa mis palabras si tú quieres, en tu corazón, pero háblale, dile algo así: Señor Dios, gracias Señor, yo creo en ti y también te creo, Señor, también creo en Jesucristo. Creo que Jesucristo, tú viniste y moriste por mis pecados en la cruz para salvarme. Fuiste sepultado y resucitaste. Yo creo en ti, Jesús, yo te creo, Señor. Ven, Jesús, a mi vida, sálvame, Señor. Te pido que hagas como dice en tu palabra. Regálame la vida eterna. Yo te recibo, Señor, en mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Sálvame, Señor, perdóname mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Dios, amén. Sigan por favor así con los ojos cerrados. Por favor, si es la primera vez que tú le pides a Jesús que te salve, házmelo saber allí en tu lugar y levanta tu mano, y a mí me gustaría mucho orar por ti. ¿Alguien así? Amén, aquí adelante, arriba, bien arriba la mano para que los vea. Sí, amén, amén. Gracias, pueden bajar. ¿Alguien más? Hoy es el día de salvación. Amén, acá a mi izquierda, gracias. No vaya a ser que estés tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Gracias, gracias hermana, aquí a mi izquierda. Gracias, Señor Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, por tan grande amor y por tan grandes sacrificios, Señor, para llevarnos a tu gloria. Gracias, Señor, no hay palabras para describirte. Ruego por estas personas que han confiado en ti en esta mañana, que tú, Señor, les des entendimiento de tu presencia, hambre de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, y eternamente te alabaremos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.